el emprendimiento no debiese necesariamente tener que ver con inventar tal vez un nuevo tipo de satélite, por ejemplo. Central eligió el mejor restaurante del mundo, es decir, tienen un campeón del mundo acá. La tecnología es un habilitante para crear valor y yo estoy seguro que las nuevas generaciones de emprendedores peruanos van a hacer la diferencia en los próximos 50 años. Bien, ¿cómo están amigos de Infomercado? Estamos nuevamente en una edición más de Red de Innovadores, este podcast que llega para todos ustedes con el fin de dar a conocer la realidad del ecosistema emprendedor en Perú y con algunas experiencias en Latinoamérica. El día de hoy nos va a acompañar Ángel Morales, él es director ejecutivo de UDD Ventures, quien ha estado visitando la Universidad de Piura, específicamente en el Hub UDEP, con un financiamiento de Proinnovate. Hemos estado en estos 2 días finales tratando de entender, ¿no?, cómo hacer crecer el ecosistema emprendedor e innovador en América Latina. Ángel, gracias por estar con nosotros en Infomercado. Muchas gracias por la invitación, felices de compartir con ustedes hoy día. Bien, Ángel, un poquito conocer tu experiencia, cuánto tiempo llevas trabajando en el ecosistema emprendedor. Bueno, yo ya tengo 43 años, 15 años más o menos de experiencia laboral trabajando en temas de emprendimiento social. Comencé en ello, probablemente habrán escuchado de un techo para mi país, y efectivamente me tocó trabajar en ese tipo de proyectos de emprendimiento e innovación social. Luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría de innovación en Santiago de Chile, en la Universidad Católica de Chile, y luego ya empecé a meterme un poco más en ámbitos de emprendimiento e innovación en startups. Ya hace 8 años en UDD Ventures, que es la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo, que para quienes nos escuchan hoy, nos ven o nos van a ver, tiene cierta similitud a una universidad en Lima que es la UTEC. Y la UTEC tiene UTEC Ventures, que es el símil de UDD Ventures, nuestra en Santiago de Chile. De acuerdo. Bueno, en estos 2 últimos días, Ángel, digamos que las conversaciones han ido girando en torno a la aceleración del talento emprendedor en Latinoamérica, ¿no? Probablemente en nuestros países, cuando se habla de talento, lo relacionamos al deporte, ¿no?, al fútbol, ¿no?, porque comemos, vivimos fútbol. ¿De qué manera se puede perfilar el talento emprendedor en Latinoamérica? ¿Cuál es el perfil que tú crees que existe aquí? Es muy interesante la conversación, como tú dices, en torno a estos temas. Se habla mucho en círculos de filósofos de este concepto llamado conversaciones anticipatorias, que es conversaciones de futuro para proyectar hacia dónde va una organización o un país. Y las conversaciones anticipatorias no son otra cosa que diálogos entre personas que están justamente explorando el futuro, científicos, artistas, emprendedores. En el caso peruano, obviamente que siempre viene a mi mente el caso de Gastón Acurio. Y en los últimos años, Virgilio Martínez, entiendo, que es este fundador de Central, un restaurante que da mucho que hablar en el mundo. De hecho, fue el número 1 en el mundo según un ranking de este tipo. Y él refleja, a mi entender, el espíritu de lo que debiese ser un ecosistema de emprendedores, en el caso de ustedes peruanos, en donde un emprendedor lo que hace, como el caso de Virgilio, es tomar lo mejor de la tierra y construir desde ahí, forjar un imperio desde ahí, desde el conocimiento gastronómico, desde los insumos y materiales que recoge desde distintas partes, no de Lima, sino del interior. Y finalmente atiende a una capacidad estratégica que tiene Perú, que es su gastronomía. Leía por ahí que tiene más de 400 platos locales en Perú. Entonces, a esto voy con que el emprendimiento en Perú no debiese necesariamente tener que ver con inventar tal vez un nuevo tipo de satélite, por ejemplo, aun cuando pueda hacerlo, sino también cómo a partir de sus activos, minería, gastronomía, pesca, pueden incorporar tecnología que lleve a Perú a desarrollar
los siguientes emprendimientos que den que hablar en los próximos 30, 50 años. Claro, porque generalmente cuando se habla de emprendimiento, de innovación, la gente lo asocia a generar, no sé, crear un nuevo celular, ¿no? O otro auto que sea, digamos, más revolucionario que lo que corre en California, ¿no? Pero hay innovaciones por procesos, ¿no? Eso es quizá una de las características del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica. Yo diría que tal vez la discusión en los años 90 pudo haber sido en torno a Chile o Perú tienen que desarrollar chips o procesadores, por ejemplo, o software en algún ámbito. Y bueno, pudo haber sido y puede ser todavía. Pero paralelo a esa discusión, yo te diría que también viene al caso entender en qué ámbitos o sectores industriales tiene sentido aplicar tecnología. En Chile se está produciendo esta discusión también en torno a ¿necesitamos más aplicaciones para e-commerce? O más bien podemos aplicar el desarrollo tecnológico de software que se ha producido en los últimos 10 años a sectores industriales donde tenemos algo que decir. Por ejemplo, minería, pesca, agricultura, energías limpias u otro de este ámbito. Yo te diría que tiene todo el sentido porque finalmente es en aquellos sectores industriales donde efectivamente tenemos recursos, conocimiento y capacidad. Más que, por ejemplo, efectivamente crear tal vez un satélite nuevo, que puede ser, como te digo, pero si tenemos ciertas capacidades ya instaladas, ventajas comparativas, por ejemplo, mar, mineras o bosques, en el caso chileno, bueno, ¿y por qué entonces no incorporar tecnología en esos sectores para exportar conocimiento al mundo? Por ejemplo, está el caso de una empresa minera australiana, BHP, que está o tiene operación en Chile, y ellos han desarrollado distintos servicios que le venden de tecnología de minería que le venden al mundo, a los chinos, por ejemplo. Bueno, la pregunta que cabe es entonces, ¿por qué Chile, teniendo las mineras que tiene, no desarrolla empresas que le vendan tecnología de minería al mundo? Mismo caso, misma pregunta, uno podría hacerse en el caso de Perú. ¿Por qué, si también son un país minero, no están vendiéndole software de minería al mundo? En ese sentido, quizá una tarea pendiente y es un gran reto, es que en nuestros países los emprendimientos son, digámoslo así, por subsistencia, ¿no? Empiezan a salir a partir de que las personas se quedan sin trabajo, con un empleo a medio tiempo, o tienen el gusto de emprender en algo, pero no quieren dejar su trabajo permanente. ¿Cómo pasar de ese reto de tener un emprendimiento de subsistencia a un emprendimiento ya que permita generar empleo, generar divisas? Efectivamente, países como los nuestros, de Latinoamérica, así como también en África, son países que finalmente administran pobreza, han sabido administrar pobreza. Y yo creo que el futuro está cambiando y tenemos que aprovechar ese conocimiento específico de administrar pobreza, que para los indios le llaman innovación frugal, de hacer más con menos, utilizando tecnología para despegar, para que nuestras economías despeguen y se complejicen. Hay un concepto que es sumamente interesante, que es el de complejidad económica. Lo ha desarrollado bastante, lo ha trabajado bastante un investigador chileno llamado César Hidalgo, que pueden buscarlo por ahí, tiene varios libros en torno a este tema, y es como le incorpora conocimiento específico, duro, a sectores industriales, como antes pudo ser minería, agro o pesca, en donde no había mucho conocimiento específico y se exportaba casi en bruto el producto. Bueno, eso comúnmente uno en el pasado también lo llamaba emprendimiento por necesidad. Básicamente países pobres que están administrando pobreza emprenden por necesidad. Hoy, a partir de la tecnología y los nuevos desarrollos y además desafíos que tenemos como países, yo diría que estamos en una condición, y ya hemos visto casos, de, aún siendo países relativamente pobres, están surgiendo, al menos en Chile, unicornios. Es decir, empresas, startups, valorizadas en más de $1.000 millones, que aplicando tecnología, software, logran desde el fin del mundo crear tecnología que puede usar el resto del mundo. Por lo tanto, veo que hay una oportunidad única hoy de poder pasar de
el emprendimiento por necesidad al emprendimiento por oportunidad, a través de la tecnología. Ahora, es importante decir que tampoco hay que satanizar al emprendimiento por necesidad, ¿no? Porque igual termina cubriendo un momento complicado en la vida de una persona, de una familia. Absolutamente. Hay un autor, economista, entiendo peruano, Hernando de Soto. Él dice que el 60% de la economía latinoamericana es informal. No hay que satanizarlo porque efectivamente se sostiene América Latina en la economía de subsistencia, lo cual no quita que tengamos la oportunidad única también de incorporar tecnología para crear efectivamente emprendimiento por oportunidad. Ahora, por la experiencia, Ángel, de UDD Ventures, que están ustedes aplicando en Chile, ¿qué cosas, o en todo caso, qué aprendizajes se podrían recoger y que se puedan de alguna manera replicar, tropicalizando, ¿no?, cada país de estas experiencias que ustedes han venido recogiendo, ¿no? Porque se habla mucho, por ejemplo, de la mortandad de las startups y de los emprendimientos, ¿no? Se habla mucho de la sostenibilidad financiera de las startups, ¿no? ¿Qué aprendizajes relevantes tienes de UDD Ventures? Tomando el punto anterior de Hernando de Soto, hay mucha literatura en torno a las organizaciones ambidiestras, que son empresas que explotan su presente y exploran el futuro. Los países tienen que hacer exactamente lo mismo. Creo que países como el nuestro les falta mucho trabajo por hacer en torno a la prospectiva, el diseño de escenarios futuros y tener una hoja de ruta que proyecte el devenir de nuestros países en los próximos 50, 100 años. Creo que eso es una falencia, una debilidad del sistema político del tipo de países que tenemos nosotros en Latinoamérica. Saliéndome de lo macro, de la política, que es sumamente importante en estos temas, lo que hemos aprendido es que efectivamente se puede desde el fin del mundo desarrollar software que use el mundo y para ello es vital potenciar nuestros ecosistemas como ocurre o ha ocurrido en los últimos 50, 70 años en ecosistemas ricos como Silicon Valley en San Francisco, California, Estados Unidos, Berlín en Alemania, Jerusalén o Tel Aviv, digamos, en Israel, y otros países que tienen ecosistemas ricos en innovación. Los ecosistemas ricos en innovación básicamente tienen tres elementos condicionantes. Uno, tienen relaciones de confianza profundos entre sus actores. Segundo, tienen relaciones no transaccionales entre los actores de ese ecosistema y prevalece la reciprocidad indirecta, es decir, yo hago cosas por el conjunto, por el grupo, porque en el grupo yo habito y yo pertenezco a él y me da las condiciones para yo construir mis emprendimientos o mis productos. Culturalmente, nuestros países no están muy alineados con estos elementos que te acabo de mencionar y justamente ahí está el desafío, no solamente en desarrollo de productos y de tecnología, sino en los componentes socioculturales nuestros para posibilitar que nuestros países generen tecnología que consuma el resto del mundo. Quería concentrarme específicamente de estos puntos que ustedes han venido desarrollando y es en la consolidación de la sostenibilidad financiera, ¿no?, de los emprendimientos, sean de los tradicionales, digamos así, o de los que están sobre una base tecnológica. Siempre se les reta a los emprendedores latinoamericanos que salgan de sus países para poder hablar de una sostenibilidad financiera. Siempre tiene que ser así, porque claro, una cosa es moverte dentro de tu país, conoces la idiosincrasia, conoces el comprador de tu país, pero otra es irte a otro país a vender el mismo producto. Es sine qua non, o sea, tienen que salir de su país para poder tener esa sostenibilidad. Mira, existen dos tipos de empresas, si uno quisiera poner este tema de conversación en blanco y negro. Las pymes tradicionales, una pyme, un almacén de barrio, una zapatería y una startup. Una pyme probablemente su vida sea útil, sea de 30, 40, 50 años, en un sector geográfico determinado y con eso le basta. Versus una startup que tiene velocidad de crecimiento distinta, independiente si lo hace vía bootstrapping, es decir, sus propios recursos, o vía venture capital, inversión de riesgo.
la velocidad y el dinamismo y el modelo de operación de una startup es distinto a una pyme. Y por esta razón, básicamente, una startup que hace el circuito de rondas de capital, de venture capital, comúnmente no le alcanza su radio geográfico de origen para expandirse y cumplir con los parámetros que sus inversionistas de riesgo le ponen. Por lo tanto, en el caso chileno, por ejemplo, muchas startups que están caminando la ruta del venture capital se van a México, Ciudad de México o Miami o alguna otra ciudad norteamericana, donde obviamente el mercado es mucho más profundo. Ciudad de México son 50 millones de personas. Por lo tanto, el mercado chileno, donde somos 20 millones de personas, no da para poder escalar a la velocidad que requiere una startup. Me tocó ir a Buenos Aires, Argentina, hace unos años, donde no hay Corfo, no hay un Produce, no hay un Innovate Perú, y les pregunté a qué se debe que tengan más unicornios que nosotros sin un Corfo. La respuesta fue simple. Tenemos a la mejor universidad de Latinoamérica, la Universidad de Buenos Aires, sabemos hablar inglés en general, no tenemos problemas en irnos de Argentina a vivir fuera, y hay una ambición comercial que es propia de los argentinos. Bueno, esto te dice que finalmente la combinación de tecnología, inglés y ambición conduce a buenos caminos que tienen que ver con la expansión del negocio. Entonces, si tú quieres tener una pyme tradicional en tu barrio, está perfecto y puedes jubilarte en eso. Y el crecimiento va a ser, obviamente, el que tenga que ser, acotado, versus una startup que, para conseguir los parámetros y rendimientos que le pide su inversionista de riesgo, necesariamente va a tener que ir a un mercado más profundo, como puede ser el mexicano, el brasileño o el norteamericano. Ángel, para ir cerrando esa parte y también consultarte sobre la visión del emprendimiento y la innovación desde regiones, ¿no? Que es algo que tengo pendiente aquí entre las consultas que quiero hacerte. De todos los países de Latinoamérica que tienen este ecosistema emprendedor e innovador caminando, Perú tiene un detalle que para muchos quizá es no menor, que somos un país que no logró tener un unicornio, como sí lo ha tenido Chile, Argentina, Ecuador, Brasil tiene también bastantes, ¿no? ¿Qué crees que pasa para no conseguir un unicornio, ¿no? Es verdad que ya no es una preocupación porque ya hay un discurso diferente ahora, ¿no? Concentrarnos en solucionar los problemas a la gente, pero ¿por qué crees que Perú no logró tener un unicornio? No lo he logrado hasta ahora. Hasta ahora, por lo menos, ¿no? El futuro está por escribirse. Misma pregunta nos hicimos en Santiago o en Chile. ¿Por qué no tenemos unicornio y Argentina sí, sin tener un Corfo? Lo que termina pasando es que los fundadores de estas compañías unicornio, Not Company, Betterfly, Corner Shop, son fundadores que vivieron en Estados Unidos. Entonces, yo te diría, más bien preguntaría de vuelta, ¿qué políticas o qué estímulos o qué incentivos están existiendo para que más peruanos se vayan a vivir fuera o tengan relación con mercados norteamericanos o al menos de mayor densidad, como puede ser el mexicano u otro? Y en ese sentido, buscar explicaciones que tengan que ver con cómo logramos que más emprendedores peruanos puedan tener experiencias en mercados internacionales. Segundo, que tengan obviamente un conocimiento financiero profundo o comercial profundo en industrias que sean profundas como banca, retail, e-commerce, que es donde finalmente van a parar este tipo de unicornios. Y luego yo diría que tiene que ver principalmente con la barrera idiomática, el inglés. Hay que preguntarse, bueno, ¿cómo está nuestro nivel de inglés en Perú hoy respecto de esto? Y segundo, o tercero, estar pensando también en, bueno, ¿cómo logro que la tecnología permee con más fuerza? Teníamos una conversación hace unos días con algunos amigos peruanos en torno a que tal vez todavía hay una brecha tecnológica por cubrir en distintas industrias que ha hecho que el desarrollo tecnológico peruano por el mercado no sea tan profundo aún, versus tal vez el chileno o el mexicano o el argentino. Y ahí yo creo que también tiene que ver con los incentivos que pueden existir para que esto ocurra a una mayor velocidad y sin lugar a dudas, algo que he visto es que de a poco los políticos peruanos están
mirando a Chile y otros países para adoptar políticas que efectivamente estimulen el ecosistema y la brecha que hoy existe se acorte rápidamente. Ángel, desde UDD Ventures ustedes han tenido una experiencia impulsando, ¿no?, el emprendimiento y la innovación en las regiones de Chile o provincias. ¿Es posible, en todo caso, confirmar que desde las regiones se puede impulsar el emprendimiento y la innovación en un país? Porque generalmente se piensa que todo se tiene que hacer desde la capital. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en Chile con respecto a esto? Bueno, Chile también, al igual que Perú y otros países, se centra en la capital, en Santiago de Chile. Sin embargo, otras capitales regionales y otras regiones distintas a la región metropolitana se están desarrollando. La región del Biobío, la región de Antofagasta, la región de los ríos en el sur, donde muchos emprendedores de Santiago se fueron a vivir producto de la pandemia. Algunos están volviendo, pero algunos otros quedaron allá. Y entonces yo te diría que hoy, a propósito de la pandemia y a propósito de la tecnología, da lo mismo en qué lugar del mundo te encuentras si tú estás haciendo software. Por lo tanto, hoy perfectamente la próxima startup tecnológica puede provenir de Piura sin problema, porque el software está deslocalizado. No tiene que ver con la geografía, a no ser que ese startup esté enfocada en una vertical puntual. Yo los animaría a ver como referente el caso de Virgilio Martínez, que lo tienen muy cercano, porque para mí funciona como un referente respecto de el tipo de emprendimientos que debiésemos estar mirando, el perfil de emprendedores que debiésemos estar mirando, pensando en los próximos 30, 50 años. Alguien que entendió cuál es su activo, cuál es su capacidad estratégica y en qué ámbito de acción Perú tiene algo que decir para construir lo que construyó. La tecnología es un habilitante para crear valor y yo estoy seguro que las nuevas generaciones de emprendedores peruanos van a hacer la diferencia en los próximos 50 años. Aunque quiero cerrar este diálogo que está muy interesante. Siempre el tiempo es tirano, ¿no?, en estos diálogos importantes. Hay un libro, Crear o Morir, del periodista Andrés Oppenheimer, ¿no?, que dice, entre muchas cosas, que probablemente no exista un Lionel Messi de la tecnología en Latinoamérica, porque solo comemos fútbol, ¿no? Estamos pensando o en la próxima estrella de rock o en el próximo futbolista de talla mundial, ¿no? Conversaba con personas de fondos de inversión en Perú en relación a cómo hacemos para que la gente también se interese y tenga conocimiento de que hay emprendedores locales que están generando cambios, sea en base tecnológica o sea con un emprendimiento tradicional, como siempre los llamo yo. ¿Cómo aterrizar esos temas en la gente de a pie? Porque si tú le vas y dices, mira, en Piura se está haciendo innovación, en Trujillo, no lo entienden, porque quizá tú has visto, sales a la calle y siempre hay cosas por hacer, ¿no?, en infraestructura, etc. ¿Cómo aterrizamos estos temas de emprendimiento e innovación con la gente de a pie y que esto sirva también para animar a otros a que puedan quizá poner en marcha alguna idea de negocio que tengan en mente? Mira, vuelvo al caso de Virgilio Martínez, porque creo que no han dimensionado lo que tienen. Central eligió el mejor restaurante del mundo. Es decir, tienen un campeón del mundo acá y tiene y puede funcionar como un referente para que efectivamente los jóvenes no solamente vean como referente a este reggaetonero o a este futbolista o a este artista o a este incluso hasta delincuente, porque es la vía rápida para lograr riqueza, y entiendan que también hay otros caminos posibles, como la de un chef, como un cocinero, como la de un emprendedor o como la de un artista. Y desde Perú, más que de cualquier otro país, que tiene una historia ancestral gigantesca a partir de la historia de los incas, tienen un
camino por recorrer increíble. Los modelos de rol tienen que cambiar y eso es política y tarea de todos para que las próximas generaciones de emprendedores peruanos logren hacer historia también como lo está haciendo Virgilio. Y en ese sentido, entiendo que hay, por ejemplo, un proyecto en Perú que toma a los mejores alumnos de escuelas de escasos recursos para un centro de alto rendimiento académico. Esa política, para mí, da muestras del futuro de Perú, que si tú le agregas tecnología, probablemente Perú se transforme en una nación con un potencial inimaginable. Ángel, muchas gracias por estar con Infomercado y ojalá podamos conversar en otra oportunidad un poco más también sobre muchos temas que han quedado pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, estuvo con nosotros Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures.